Continuamos en UCI Noticias con nuestro bloque electoral Perú Elige. Bueno, tenemos hoy dos candidatos al Congreso de la República. Como cada mañana, va a ser muy importante conocer sus propuestas de campaña y también cuál es su percepción de lo que está ocurriendo actualmente en la coyuntura política y sobre otros temas de interés nacional. Vamos a presentarlos, ya los tenemos conectados vía Zoom al candidato Gustavo Cesti. Él es candidato al Congreso por Somos Perú con el número 13 y también nos acompaña Flor Borja, candidata por el Partido Morado con el número 5. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Catherine. Buenos días, Flor. ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Hola, Catherine. Buen día. Muchas gracias. Bueno, vamos con una serie de preguntas. Van a tener un tiempo determinado para contestar cada una. Yo les voy a ir avisando con anticipación, por supuesto, cuánto tiempo tienen para cada respuesta. Y empezamos con la primera. ¿Le parece si comenzamos con las damas? En este caso, la candidata Borja. Sí, claro. Correcto. Candidata, usted leyendo su plan de gobierno y además sus redes sociales, se muestra como una persona que tiene compromisos ligados a la mujer, ¿no? Usted va a trabajar de llegar al Congreso por la mujer violentada. Coménteme sobre esta propuesta, básicamente dirigida hacia el trabajo por las mujeres. Tiene un minuto para responder. ¿Qué tal? Primero quiero saludar a todos los que nos están viendo y expresar mi solidaridad con muchas de las personas que hoy se sienten indignadas, decepcionadas por esta clase política, por estos servidores públicos que han traicionado el tema del servicio público. Yo creo que no hay que conformarnos a tener ese tipo de personas dentro del Estado y vamos al Congreso para renovar la política, recuperar la confianza y sobre todo hacer que las cosas pasen. Si bien es cierto, yo soy socióloga, soy sanmarquina, tengo 33 años, he sido ex asesora de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso y tengo un trabajo bastante ligado al tema de mujer, prevención de la violencia, pero no solo eso, hoy polarizamos mucho en el tema de prevención de la violencia de género, ha aumentado el presupuesto para el tema mujer. Sin embargo, aún siguen habiendo brechas. Hoy estamos polarizando sobre el tema de si estamos a favor o en contra del aborto, pero no vamos pasos atrás, ¿no? Lo que yo propongo es la Ley de Educación Sexual Integral que promueve los derechos sexuales y reproductivos en niños y adolescentes. Tiempo, candidata. Hemos cumplido el minuto. Más adelante le vamos a dar más tiempo, por supuesto, para que nos hable de esta propuesta que entiendo es una de sus propuestas bandera. Vamos ahora a escuchar al congresista Gustavo Cesti. Usted se presenta como un candidato que quiere darle batalla a la corrupción. Esa es básicamente su propuesta de origen o la que lo motiva para llegar al Congreso de la República, ¿cierto? Tiene un minuto para responder. Sí, efectivamente, mi lucha frontal es contra la corrupción. La corrupción se tiene que enfrentar desde varios ángulos, pero lejos de cómo, que más adelante voy a explicar a través de las propuestas, es muy importante saber quién va a combatir contra la corrupción. Yo tengo un legado familiar inscrito en mi ADN sobre lo que significa denunciar y poner de frente a la corrupción. En el año 1996, mi padre fue el primer empresario que denunció actos de corrupción en la dictadura de Alberto Fujimori. Esto le costó 3 años de su libertad, pero él se mantuvo firme y coherente con sus principios, con sus ideales. Ese legado fue el que me enseñó y ese mismo legado es el que yo pienso llevar al Congreso para poder enfrentar de forma real y coherente la corrupción. La corrupción se combate dentro de un Estado de Derecho, se combate dentro de la democracia y esto es algo que tenemos que tener claro. Tienen que haber procesos y estos procesos e investigaciones se tienen que respetar. Ajá, de todas maneras. Bien, vamos con la siguiente consulta, tiene que ver con la pandemia, ¿no? Más allá de lo que viene ocurriendo en torno a las vacunas, hay algo que debe continuar y que es proporcionar las vacunas a todos los peruanos, ¿no? Y sobre esto esperemos que no haya ningún tipo de traba. Pero hay otros asuntos importantes que de alguna manera se tienen que solucionar. El sector salud se tiene que atender de inmediato. La falta de oxígeno, la falta de camas UCI, una efectiva atención en la primera línea, son algunos de los desafíos que va a tener que afrontar un próximo gobierno, ya sea del señor Salaverry o ya sea del señor Julio Guzmán. ¿Cuáles serían las prioridades para enfrentar la pandemia? Empezamos con usted, candidata Borja, tiene un minuto. Yo creo que es sumamente importante la fiscalización, el acompañamiento y la articulación. Nosotros como partido, ya lo ha dicho nuestro presidente y candidato a la presidencia, Julio Guzmán, hemos presentado los 5 ejes para poder vacunar a todas las personas
hasta el 31 de diciembre. Yo creo que eso es fundamental, contar con un plan de contingencia que nos ayude a que todos estemos inmunizados hasta el 31 de diciembre. Y esto es dándole facultades. Lo que proponemos es que esta autoridad que puede hacer las negociaciones tenga un rango de ministro y pueda tomar decisiones, porque ahorita las decisiones que toman no son vinculantes. Eso es lo primero. Lo segundo, con el tema de articular, necesitamos gestionar y articular. Las postas médicas tienen que ser la primera línea de atención, Muchas veces yo en mi barrio, a la vuelta de mi casa, está la posta San Sebastián, que es el primer lugar donde van todos los ciudadanos, y necesitamos potenciarlas, necesitamos equiparlas y necesitamos que estén preparadas para poder tener esta contingencia. Eso es básicamente lo que nosotros estamos proponiendo. Perfecto. Vamos a escuchar ahora al candidato de Somos Perú. La misma consulta, ¿no? ¿Cuáles serían las prioridades para poder atender esta pandemia en el caso de que Daniel Salaverry llegue al gobierno? Un minuto también. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a priorizar son, evidentemente, las vacunas. Estamos proponiéndonos inmunizar a más de 20 millones de peruanos durante los primeros 100 días de gobierno. Hay que saludar, digamos, este proceso que se está dando. Yo lo que digo es, no hay que manchar todo este proceso de vacunación. Hay que felicitar a todas las personas que han participado del mismo, a las autoridades, incluso, digamos, al presidente Sagasti. Uno no tiene que ser mezquino, digamos, pero también hay que felicitar, digamos, las labores que se hicieron en su momento en el gobierno del presidente Vizcarra. Nosotros estamos enfrentando la salud como la enfrentamos en el gobierno anterior. Se va a priorizar la creación de más camas UCI, se van a priorizar más, porque no hemos salido de la pandemia, se va a integrar el sistema de salud y lo vamos a volver universal. Y este es un elemento fundamental. Queremos acabar con la burocracia y la corrupción en el sector salud. Perfecto. Perfecto, gracias, candidato. Vamos ahora con otras consultas que me parece pertinentes hacerlas. Candidata Borja, usted se presenta en esta campaña como una defensora de la mujer violentada. De hecho, ya nos decía esto al principio de su intervención y de hecho tiene propuestas ligadas a proteger a las mujeres víctimas de violencia en todas sus formas. El señor Julio Guzmán, que está candidateando a la presidencia por justamente su partido, el Partido Morado, lleva en su lista al Congreso a un odontólogo que imagino usted debe conocer, de nombre Luis Lozano Celada, y él es ha sido denunciado por acoso sexual. Estuve leyendo algunos testimonios de sus víctimas y de cómo este señor las hostigaba constantemente mientras ejercía su trabajo como profesor. ¿Pretenden que tengamos este tipo de personajes en el Congreso? ¿Esto respalda el Partido Morado? Tiene un minuto. Definitivamente no. Nosotros condenamos la violencia de cualquier tipo hacia la mujer y en general condenamos la violencia. Si estas investigaciones que se están llevando a cabo resultan concluyentes para que el señor es culpable, como hicimos con el señor Daniel Mora, que ha sido dirigente y fundador de nuestro partido, separamos. Nosotros no nos ponemos de costado frente a un problema así. Creemos que constantemente estamos en aprendizaje y sí, pues hay personas que lamentablemente dicen una cosa y lastimosamente luego vemos que son. Pero nosotros no nos tiembla la mano para poder retirar en caso sean culpables, porque nosotros, no vamos a llevar violentadores, no vamos a llevar agresores en nuestras listas. Y eso tengan el firme compromiso que eso va a pasar. Como dirigente nacional, como fundador del partido, tenemos claro dentro del partido que la violencia de género es algo que se tiene que combatir. Si se tiene que combatir desde adentro, caiga quien caiga, la vamos a hacer. Claro, pero no deberían esperar mucho tiempo, ¿no? No le estoy hablando de un testimonio, son más de 5 señoritas que denuncian exactamente lo mismo. No creo que ellas estén confabuladas para hacerle algún tipo de daño. Ahora, la denuncia no es a partir de que esté candidateando este señor, sino de años atrás. Además, es conocido que el Partido Morado tiene la mayor cantidad de postulantes al Congreso con demandas por alimentos. Sí, ahí yo quiero aclarar algo muy importante y es el tema de investigación correspondiente. Todos están llevando un proceso de investigación a la interna. Cada persona tiene diferentes procesos. En algunos casos estamos evidenciando que es un proceso de conciliación. Al no llegar a un acuerdo de partes, no deberíamos pasar por esto, pero se pasa. Cuando hemos revisado la ventanilla única, nosotros no hemos recibido ninguna de estas denuncias ni sentencias. Entonces, ellos lo han declarado en sus hojas de vida y sí, lo reconocemos y vamos a presentar de caso por caso cuál es la conclusión que como partido estamos llegando. Porque no vamos a llevar malos padres, no vamos a llevar agresores y sí, se necesita evidenciar esto, se necesita ponerlo sobre
el tapete y no ocultarlo como lo hacen muchos otros partidos y lo han hecho reiteradamente en toda la práctica política. Ok, hay que limpiar el Congreso y los partidos que están postulando tienen que contribuir con ello, ¿no? Vamos a continuar. Quiero hacerle la consulta ahora sobre otro tema al candidato Sesti. Usted nos estaba comentando al inicio de su intervención sobre su posición respecto a la corrupción, ¿no? Y de hecho va con una lucha bastante poderosa en su campaña para luchar contra este flagelo. Quiero preguntarle si usted se suma a la posición de su partido de respaldar al señor Vizcarra, que insiste que él y su esposa pues no fueron vacunados con las dosis de Sinopharm, sino fueron parte de los ensayos clínicos. Eso por un lado, y por otro lado son conscientes de que esto que está pasando, que gira en torno del señor Vizcarra, que se usó como estrategia de campaña para Somos Perú, vimos en todo tiempo a Salverri prácticamente de la mano con el señor Vizcarra, va a terminar aniquilando el partido, que por cierto ya en las encuestas aparece muy por debajo. A ver, vamos por partes, ¿no? En primer lugar, Somos Perú ya tuvo un pronunciamiento. Yo soy militante de Somos Perú en el año 2018 y yo me apego al pronunciamiento de mi partido porque como militante soy leal al mismo. Asimismo, lo que tengo que señalar es que yo tengo, digamos, la postura de decir tenemos que seguir esperando que todo se termine de esclarecer. Es muy fácil, ¿no? Así como estabas comentando hace un momento con respecto a los casos en el Partido Morado, es muy fácil tirar la piedra y decir, miren, estas personas, esto acá, tenemos que respetar las investigaciones, tenemos que respetar el debido proceso y para hacer juicios, para hacer posiciones con respecto a ciertos temas, tenemos que terminar de escuchar. El día de ayer, por ejemplo, ya el coordinador del ensayo clínico, el señor Hugo García, ya ha dado manifestaciones que a mí me parecen bastante esclarecedoras. No estoy diciendo de las opiniones que ha hecho el expresidente Martín Vizcarra, ni tampoco estoy hablando de las opiniones que han dado otras personas, sino una persona que termina siendo un tercero, una persona ajena, digamos, a una postura política. Claro, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero hay evidencias tan claras, hay una lista tan larga, en este caso todo el resto sí es responsable y el señor Vizcarra no. O sea, es el único que, digamos, está diciendo la verdad y se lava las manos. Yo no estoy diciendo que todo el resto sea responsable y Vizcarra no, sino que sencillamente se tienen que hacer investigaciones. Ahora, hay que entender un asunto, ¿no? En primer lugar, es muy fácil vacunarse, ¿no? O ponerse, digamos, esta vacuna experimental en enero o febrero. Pero ¿quién se la ponía en septiembre o en octubre? Cuando todo el mundo decía, ¿cómo me voy a poner una vacuna china? ¿Cómo voy a meterme algo que todavía está en experimentación? De hecho, la segunda fase de voluntarios, no había voluntarios. Entonces, yo creo que hay que ser claros con eso. Y por otro lado, Somos Perú no va a blindar a nadie. No va a blindar ni a Martín Vizcarra, ni a Daniel Salaverry, ni a Gustavo Chesti, ni a absolutamente nadie. Nuestro compromiso contra la corrupción y por hacer una política honesta y decente es clara y firme. Una opinión, y le pido aquí solamente unos segundos para que usted me comente cuál es su posición personal de que el señor Vizcarra aparezca entre la lista de bomberos voluntarios del Perú para ser vacunado en la primera fase. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué está el señor Vizcarra? Él dice que es porque él fue voluntario, pero hace 20 años no pisa una bomba. Bueno, no sé, realmente no he visto personalmente esta noticia. Habría que ver quién hizo la lista, ¿no? Y si, bueno, si él ya está, ¿para qué lo meten en un amigo suyo hizo fase, la lista, ¿no? Un amigo suyo. Un amigo suyo incluyó a Martín Vizcarra en la lista. Un amigo suyo que, por cierto, tiene acusaciones muy graves en su contra. Bueno, cerramos este tema. Vamos con otro y vamos con lo que son las propuestas de campaña. Candidata Borja, usted nos habla de eliminar el bono de representación y ha dicho que la representación debe ser todos los días, ¿no? Y con ello también plantea bajar la posibilidad de, o bajarle el sueldo a los congresistas, que es uno de los cuestionamientos también, ¿no? La población lamentablemente no confía en sus políticos y consideran que es un sueldo demasiado alto para la función que ellos cumplen. Un minuto. Yo no he dicho que hay que bajarle el suelo a los congresistas porque eso me parecería demagogia y populismo puro. No digo que lo diga, le consulto si también lo plantearía. Lo que sí he dicho es que hay que eliminar los privilegios que tienen.
Todos los congresistas de Lima reciben un bono de instalación. Nosotros como partido ya desde el año pasado venimos diciendo que no es necesario un bono de instalación para cuando se llega al Congreso. Nosotros ya vivimos aquí, no necesitamos instalarnos, y los de Callao tampoco, y así mismo hemos renunciado al bono de instalación al inicio de la legislatura y al bono a la seguridad. Porque los policías tienen que estar cuidando a la calle, no cuidando a los congresistas. Lo segundo que he dicho es que hay que sí eliminar el bono de representación. No es posible que tú que estamos postulando tanto Gustavo y yo para representar al pueblo, para representar los intereses de los limeños, y cada mes adicional a nuestro sueldo, que ya es un sueldo que está bien, nos den un bono más de 2.500. Multiplícalo por 130 por 12. Entonces eso es un privilegio. Es innecesario, ¿no? Bien, candidata Borja, vamos a escuchar ahora al candidato Gustavo Cesti. Luego de todos estos escándalos que involucran a funcionarios que recibieron la vacuna, usted está proponiendo que todos los postulantes al Parlamento y las fuerzas políticas firmen un pacto de lucha contra la corrupción. Coméntenos un poco más de esto, tiene un minuto. Bueno, este pacto de lucha contra la corrupción, el día de hoy lo voy a estar presentando y te agradezco, digamos, justo el tema de la primicia, porque me parece importante que todos, no solamente como políticos, sino también como ciudadanos y políticos de todos los partidos, hagamos frente a este mal, digamos, que nos aqueja como país hace bastantes años. Tenemos que hacerle el frente ya a la corrupción. Este pacto lo que trata es, como les decía, unir a los políticos y a los ciudadanos en un solo frente. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? En primer lugar, que todos presentemos nuestros antecedentes judiciales, penales y policiales. O sea, que no tenemos ninguno, ¿no? De una vez hacer nuestra declaración de intereses. ¿Por qué tenemos que esperar a ser congresistas para hacerlo? En tercer lugar, hacer un levantamiento de nuestro secreto bancario, tributario, de una vez para que la SUNAT, la UIF y la Contraloría puedan acceder en tiempo real. Tiempo, candidato. Luego les voy a dar más minutos para que puedan hablarnos un poco más a profundidad de sus propuestas. Bueno, se hace muy necesario hacerles consultas en torno a lo que viene ocurriendo y sobre todo porque están muy ligadas también a sus propuestas de campaña. Por eso le quiero preguntar ahora, candidata Borja, tengo entendido que la bancada morada, lo anunció en sus redes sociales, el señor Julio Guzmán va a presentar una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra y contra los funcionarios responsables, ¿no?, en estas vacunas. Ahora, tengo entendido que una de las propuestas del señor Guzmán era denunciar a congresistas que votaron a favor de la vacancia. ¿Cuál es el sentido? ¿Siguen manteniendo esa posición o esa iniciativa? Tiene un minuto. Sí, por supuesto. La denuncia constitucional contra los golpistas va a mantenerse, la está encabezando nuestra líder de lista, que es Susel Paredes. Eso no quita que nosotros hayamos defendido, y ese es un problema que hoy se está trayendo a la mesa, que nos dicen, no, ustedes han defendido a Vizcarra. No, discúlpeme, Vizcarra tenía que hacer un proceso político y tenían que hacer un juicio político, abrirle una comisión investigadora en el Congreso y era lo correcto. Así se tenían que hacer las cosas. Eso es democracia, eso es mantener el orden institucional del país. Y con relación a lo otro, sí, hay 487 funcionarios que han hecho abuso de su poder, usando artimañas para poder ponerse la vacuna frente a personas que hemos perdido familiares, médicos, enfermeras. Eso no es justo. Y si uno quiere ser voluntario, que lo diga. La transparencia es fundamental para el servicio público. No podemos querer representar a escondidas, haciendo las cosas a hurtadillas, entre gallos y medianoches, y luego decir, sí, lo hice. No, así no son las cosas. Perfecto. Quedó clara la posición. Vamos a escuchar ahora al candidato Gustavo y una última consulta antes de entrar de lleno a otras propuestas que tengan que comentarnos. Leyendo sus propuestas, candidato Gustavo, veo que tiene varias iniciativas para hacerle frente a la corrupción, ¿no? Volvemos a lo mismo. El señor Salaverry el día de ayer no se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y él es investigado por presuntos delitos de colusión agravada, peculado doloso, falsedad ideológica y genérica por haber presentado información falsa en los informes de la semana de representación. Esto fue en los años 2017 y 2018. Usted me dijo hace algunos instantes que hereda un legado de lucha anticorrupción. ¿Le parece que esto que está ocurriendo en torno al partido, a la cabeza de incluso Daniel Salaverry y Martín Vizcarra, es coherente con sus principios y sus ideales? Tiene un minuto. Sí, es coherente bajo los mismos términos que te dije hace un momento, de respetar los procesos y respetar las instituciones. Uno no es vengador, no es Batman, no es Robin.
para decir, bueno, yo voy a combatir la corrupción como a mí me dé la gana, alejado de lo que la ley manda. Uno tiene que apegarse a lo que la ley exige. Dentro de lo que la ley exige, en el caso concreto de nuestro candidato a la presidencia, que es el señor Daniel Salaverry, él en muchas ocasiones y de forma escrita ha pedido expresamente que se le levante el antejuicio para que la Fiscalía ya pueda investigar sobre aquellas denuncias, que incluso hay pronunciamientos de la Contraloría y hay peritajes diciendo de que son falsas, digamos, estas acusaciones. Entonces, él es el que está pidiendo que se le levante el antejuicio para que se hagan las investigaciones. Entonces, no hay un tema de incoherencia, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, se tiene que investigar en el lugar donde se tiene que investigar y sacar la carga política o el aprovechamiento político que a veces se quiere hacer. Correcto, candidatos. Ahora les voy a dar 2 minutos a cada uno para que nos digan cuáles son sus propuestas, las principales, las que pondrían en primer lugar en su agenda de llegar al Congreso. Candidata Borja tiene 2 minutos, perdón. Muchísimas gracias, Catherine. Lo primero que vamos a hacer es una lucha frontal contra la impunidad, porque mucho se habla de evadir la corrupción, pero no se habla de la impunidad que está institucionalizada en todos los ámbitos del sector público de la representación nacional, y eso hay que combatirlo. Principalmente eso. Lo segundo es el tema mujer. Nosotros queremos y vamos a seguir promoviendo el tema de prevención de violencia, porque es importante fiscalizar. Tenemos 30.000 leyes que se han creado hasta porque alguien respira y no se están reglamentando, no se está trabajando bien. Tenemos servicios, programas públicos que no se han implementado correctamente, y nuestra función de fiscalización y control político sin obstruccionismo va a ser llevar la voz de las mujeres, estar en los lugares, acompañar los procesos. Yo he recibido miles de denuncias de personas de tentativas de feminicidio, de mujeres violentadas, niñas abusadas, fiscales y jueces que son adversos a las propias víctimas, revictimizan a las víctimas. Nosotros vamos con una agenda muy fuerte en el tema de prevención de violencia hacia la mujer. Vamos a llevar propuestas claras, vamos a fiscalizar correctamente. Lo segundo, y es sumamente importante, muchos jóvenes han perdido su trabajo, muchos jóvenes han dejado de estudiar. Nosotros tenemos una propuesta clara para que se derogue la exoneración tributaria a todas las universidades. No es posible que las universidades que lucran con la educación no paguen impuestos. Y hoy, frente a la pandemia, hemos visto que no han hecho nada por ayudar a estos estudiantes. Lo segundo que vamos a hacer, ya se dio la calidad educativa y se han licenciado universidades, sumamente importante, pero también tenemos que buscar calidad educativa en los trámites administrativos. Yo, San Maquina, me he demorado 2 años y medio para que me entreguen mi título profesional. 2 años y medio que he perdido oportunidades profesionales, y vamos a ir a darle fuerza a la SUNEDU en ese sentido también desde el Congreso. Lo último y no menos importante es el tema de todas las personas que trabajan en calle. Vamos a crear la ley de fortalecimiento de todas las personas que venden comida en calle tradicional para generar puntos de cultura y hacer un trabajo articulado desde las municipalidades con la representación nacional. Perfecto, candidata Borja. Ahora tiene 2 minutos, candidato Gustavo Sesti, para sus propuestas de campaña, las más importantes, las que pondría en primer lugar de llegar al Congreso. Adelante. Para combatir la corrupción se trata de aplicar estrategias que sean reales. No se trata de decir voy a combatir la corrupción, pero no te dicen cómo, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros estamos proponiendo como partido es combatir la corrupción desde 4 ángulos. Tenemos más de 15 propuestas para combatir la corrupción y probablemente ese es uno de los temas por los cuales nos atacan tanto. Queremos hacer una lucha contra la corrupción real y romper este status quo que nos viene político en el que venimos hace años. En primer lugar, vamos a combatir la corrupción desde el lado político, es decir, vamos a hacer que los congresistas y todos los funcionarios públicos renuncien a su secreto bancario, tributario, como mencioné hace un momento, para que la UIF, la Contraloría y la SUNAT puedan acceder constantemente a sus movimientos bancarios. No esperemos tantos años para ver qué es lo que ocurrió. Por otro lado, estoy proponiendo la cadena perpetua para jueces y fiscales que hayan cometido actos de corrupción dentro de su función. Esto es muy importante porque ellos son los que deberían de velar para que las normas, para que el sistema funcione, y lamentablemente no lo han estado haciendo. Tenemos que unir a la ciudadanía dentro de esta lucha y es por eso que vamos a protegerlos. Se va a crear un plan de protección para denunciantes de actos de corrupción. Es decir, si tú denuncias un acto de corrupción, el día de mañana no va a existir un funcionario que te pueda estar acosando o tratando de amedrentarte por justamente esa denuncia. Por otro lado, es además importante que la tecnología la usemos para luchar contra la corrupción. La transparencia es muy importante para que el ciudadano empiece a fiscalizar
a nosotros que somos los funcionarios, nosotros que somos las personas que nos debemos a los ciudadanos. El poder tiene que regresar de nuevo a la mano de los ciudadanos y eso es una propuesta. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación para que haya un programa de valores para que todos como sociedad combatamos la corrupción. Es momento de recuperar la fe en la política, es momento de recuperar la fe que las cosas realmente pueden cambiar y esa es mi propuesta. Perfecto, candidatos. Muchísimas gracias por ser parte del bloque Perú Elige. Ahí ustedes los están viendo. Flor Borja es socióloga de profesión y candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 5 y también nos ha acompañado en este segmento el candidato al Congreso Gustavo Cesti con el número 13 por Somos Perú. Todos los éxitos en la campaña. Muchas gracias. Bien, así cerramos bloque Perú Elige.